Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, prof. Ya estamos aquí en línea todos. Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Sí me escucho? ¿Todo se ve? Buenos días, profesor. Muy bien, buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Les ofrezco una disculpa por el retrasito, pero tuvimos aquí unos pequeños detallitos técnicos. Ya estamos aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recordemos que estuvimos viendo en clases pasadas, o en la clase pasada, sobre todo algunos de los trastornos a nivel cardiovascular, que tenían que ver con problemas propiamente del estado de choque. El estado de choque, pues dijimos que era una de las patologías más comunes en las que íbamos a ver que nuestros pacientes iban a llegar por diferentes circunstancias, desde un punto de vista anafiláctico, desde un punto de vista séptico, vamos a ver el choque cardiogénico y vamos a ver también otras causas, que era lo que era el distributivo y también lo que era el choque hipovolémico. Y bien, dentro de todas estas grandes cambios o dentro de todos estos aspectos que de alguna manera son importantes considerar en el momento de que estamos evaluando el estado de choque, hay que ver por qué hay algunas otras patologías detrás de ello que nos pueden llevar a lo que es el estado de choque. Entre ellos, pues lo más común que vemos en el día de hoy, pues es el infarto agudo a miocardio. Y como tal, la patología no la hemos abordado, pero la vamos a abordar el día de hoy para que pues quede claro cuál es la forma en la que nuestro paciente que está en el estado de paro, pues va a llegar al estado de choque. Sin embargo, pues recordemos que en las urgencias médicas de este tipo cardiovascular, la mayoría de las veces el paciente pues no es necesario que llegue a choque o que llegue a paro, porque la mayoría de las causas son situaciones que se pueden prevenir. Entonces, si hablamos de que se pueden prevenir, entonces estamos hablando de que pues tenemos que hacer algo para evitar este tipo de enfermedades. Sin embargo, pues recordemos que todo lo que es el infarto agudo a miocardio es una de las patologías más comunes que vemos en la actualidad. ¿Y esto por qué? Porque pues hay altos índices de mortalidad. Pero pues, ¿qué hay detrás del paciente en paro, no? ¿Qué hay detrás de todas estas situaciones? Pues recordemos un poquito la anatomía del corazón. Perdón, un segundito. Aquí tuve un pequeño detalle técnico. Enseguida lo corrijo, un segundo. Ok, ya corregí la situación, perdón, les ofrezco una disculpa nuevamente. Entonces, en la anatomía del corazón, pues si ustedes ven el esquema aquí, vamos a ver que tenemos pues los componentes que ya habíamos revisado en la clase pasada de nuestro corazón, ¿no? Que eran dos aurículas, dos ventrículos, la vena pulmonar, arteria pulmonar, y bueno, la vena cava inferior y la vena cava superior, que dijimos que era por donde iba a llegar la sangre desoxigenada para volverse a oxigenar en los pulmones a través de la circulación menor. No sé si recuerden ustedes a grandes rasgos cómo es la circulación menor del corazón. A ver, Karen, buenos días. Hola, hola, Karen, buenos días. Profesor, Sí. es que Karen tiene problemas con el internet. Ah, bueno, no se preocupe. Entonces, ya aprovechando que nos está avisando usted, Jocelyn, a ver, recuérdenos, ¿qué sabe usted de la circulación menor o mayor? No me acuerdo. Bueno, aunque ya lo vimos la clase pasada, pero se los recuerdo, ¿no? Dijimos que la sangre oxigenada llega
desde todo el corazón, la sangre desoxigenada, desde todo el cuerpo llega a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa por una válvula que se llama válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se va por la vena pulmonar hacia el corazón. Del corazón regresa de los pulmones, ya una vez que se oxigenó, regresa directamente hacia nuestra aurícula izquierda a través de la arteria pulmonar. Y de la arteria pulmonar pasa por una estructura que se llama válvula mitral para llegar al ventrículo izquierdo, y de ahí se va directamente hacia toda la economía. En general es la forma en la que podemos representar gráficamente un latido cardíaco. Recordemos que el latido cardíaco es la función de bomba y de redistribución de sangre que realiza el corazón hacia todos los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Ahora bien, estructuralmente sabemos que nuestro corazón tiene una serie de capas que lo va a proteger, y recordemos que eran capas musculares. Es importante que las mencionemos porque a partir de aquí es que nosotros vamos a entender muchas veces la patología o la enfermedad del infarto agudo miocardio. Seguramente a lo mejor por desgracia o por alguna situación hemos vivido a lo mejor algún familiar, algún conocido que les dice, ¿no? Tu paciente, tu familiar o tu amigo tiene un infarto agudo miocardio. Y bueno, cuando escuchamos infarto, pues sabemos primeramente que es algo que ya está grave. ¿Por qué? Porque sabemos que sinónimo de infarto es sinónimo de necrosis, es decir, que hay una muerte de tejido. ¿Pero de qué tejido? Pues nos lo está diciendo el mismo nombre, infarto agudo de miocardio. Y el miocardio es el músculo que le da la contractilidad a las aurículas y a los ventrículos para poder realizar esta función. Entonces imagínense qué tan grave es la situación del infarto agudo miocardio, porque hay una función en específico del músculo cardíaco que se está siendo afectada porque no hay una capacidad de contractibilidad. Y bueno, la capa más externa que conforma el corazón, como lo vemos aquí, se llama pericardio. Es una especie de saco o bolsa muy resistente. Va a reducir la fricción entre el corazón y los órganos que lo rodean. De ahí pues es que nosotros tengamos que tener en cuenta que esta capa lo único que hace es como mantenerlo, digámoslo así, resguardado, y pues de alguna manera que se lleve bien con los órganos que están aledaños para que no tenga ningún traumatismo o una especie de situación ahí el corazón. Tenemos el epicardio, que es la capa visceral que rodea la superficie del corazón, que es como una especie de tejido muy, muy, muy finito que se encuentra por arriba todavía del pericardio. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, y luego, ¿qué sigue? En el miocardio, que es la capa más gruesa del corazón, de la pared del corazón, es el único músculo del corazón, tiene fibras nerviosas que ayudan a bombear la sangre mediante contracción automática, lo que ya les decía. Aquí viene importante, tanto el epicardio como el pericardio son capas que no tienen gran cantidad de tejido muscular. Ajá. Normalmente casi siempre lo vamos a ver encontrar en las aurículas, pero en los ventrículos ahí es en donde sí vamos a tener el miocardio. ¿Por qué el miocardio es la pared del corazón que tiene más músculo? Porque es la que empuja la sangre tanto hacia los pulmones para oxigenarla, como hacia nuestro cuerpo, que es el caso del ventrículo izquierdo. Y bueno, el endocardio, que es una parte interna del corazón, está formada por una membrana lisa y permite que la sangre fluya fácilmente a través de las 4 cavidades del corazón. Y ahí es en donde nosotros vemos en general la anatomía del corazón. Y bien, cuando nosotros llegamos entonces a la patología de infarto agudo a miocardio, entonces nos queda claro que es porque nosotros no estamos realizando, o nuestro corazón más bien no está realizando una función cardíaca normal, y que dijimos que nos iba a llevar a un estado de choque. Recuerden que en esta anatomía también es bien importante que ustedes sepan las válvulas cardíacas. ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros cuando evaluamos clínicamente, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, cuando se evalúa clínicamente un paciente, hay muchas pruebas de diagnóstico que tenemos que realizar. Si a lo mejor hay una situación que me está llamando la atención, yo lo que puedo hacer es un ecocardiograma para ver cómo están funcionando estas válvulas, cómo se está llenando el corazón, cómo se está vaciando,
y para eso realizamos ese estudio de ecocardiografía. En términos médicos, pues es prácticamente como un ultrasonido del corazón. A través de ahí, pues vamos a ver algunos parámetros como la fracción de eyección sanguínea, es decir, cuánto volumen de sangre está proporcionando nuestro cuerpo por segundo o por minuto, que es lo que realmente nos refleja ese gasto cardíaco, que es lo que vamos a revisar, ¿vale? Entonces, acuérdense de la válvula pulmonar, válvula tricúspide, válvula aórtica y la válvula mitral, que son las más importantes en este transporte de sangre en el interior del corazón. Y bueno, aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa para que nosotros entendamos cuál es el ciclo cardíaco o cómo es que funciona el corazón de manera general. Recordemos que nosotros tenemos algo que se llama presión arterial y la presión arterial está conformada por dos aspectos básicos en el funcionamiento del corazón. Uno que es la sístole y otro que es la diástole. ¿Alguna vez han tomado la presión arterial alguno de ustedes? Sí, sí. Leslie, Aide, buenos días, Aide. ¿Cómo has tomado la presión arterial? A ver, platícanos, ¿qué es lo que te llama la atención de la presión arterial? Pues no sé, pero pues ya me llama la atención que, bueno, a mí cuando me duele la cabeza o me pongo mal es porque tengo la presión alta, entonces eso me llama la atención que el cuerpo te manda señales de que algo está mal con tu cuerpo y ya que te checas la presión es cuando lo confirmas. Ok, ¿y cómo te checas tú la presión o vas a que te chequen la presión en algún lugar? No, yo me la checo, es que aquí no hay dónde checarse. Ahí Yo está, mira, solita. ya tienes la oportunidad de poner tu anuncio ahí en tu casa, se toma la presión y ya unos 50, 60 pesitos, pues ya son 50, 60 pesitos, de verdad. Se los juro que es un buen negocio en el que pueden ustedes invertir. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién ha tomado la presión, aparte de ahí de que se toma la presión, quién más ha tomado la presión arterial, algún familiar? Fátima Maritza, buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días, Fátima. A ver, platícame, ¿tú has tomado la presión arterial? Sí, Ok, a ver, platícanos, ¿qué es lo que has notado? ¿Qué te ha llamado la atención de cuando tomas la presión arterial? que luego hay diferentes, bueno, como tal, diferentes ruidos en diferentes personas porque luego se le he tomado a mi mamá o luego a mi papá y se oyen diferentes ruidos, ¿no? Pero ¿te has preguntado de dónde vienen esos ruidos? ¿Por qué se escuchan? Sí, de hecho sí me he preguntado y también si son normales. Ok, y luego, ¿qué te has respondido? ¿Cuál ha sido tu conclusión? Pues de que sí son normales, pero normalmente luego hay unos que supongo, ese día mi mamá que se la tomé creo que estaba acelerado y bueno, estaba acelerado y mi papá estaba como que relajado, entonces yo creo que fue eso. Ok, bueno, pues sí, de alguna manera, pues tenemos que nosotros poner atención en estos ruidos porque efectivamente lo que nos están indicando es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco corresponde, dijimos que por un lado la fase sistólica, que es el movimiento de contracción, y la diastólica, que es el momento de relajación del músculo cardíaco, de ese miocardio que yo les estoy hablando. Ajá. Y esto corresponde precisamente con la circulación sanguínea que ya mencionamos hace unos minutos a través de las diferentes cavidades del corazón. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro paciente tiene una presión arterial normal, es porque tanto la sístole como la diástole se encuentran en parámetros que son considerados normal. Y dice la norma oficial mexicana y lo dice la Organización Mundial de la Salud, una cifra de presión arterial sistémica normal es de 120/80.
Y bueno, sabemos que puede subir la presión o que puede bajar. ¿De qué va a depender la subida o la presión arterial baja? Pues va a depender mucho de muchos factores de riesgo. Entre ellos, pues el estilo de vida, la medicación, algunas otras enfermedades. Y al final del día esto va a modificar la circulación de nuestro corazón. Ahí incluso vamos a ver que también tenemos el desarrollo, en el caso de los adultos mayores sobre todo, de algunas arritmias cardíacas. ¿Por qué algunas arritmias? Bueno, porque pues con el paso de los años, todas estas cavidades también van a ir sufriendo modificaciones. Modificaciones en el sentido de que pues obviamente el corazón crece de tamaño y al momento de crecer de tamaño hay pérdida de músculo, el corazón ya no se relaja ni se contrae de la misma forma que hacía mucho tiempo. Vamos a ver que también hay alteraciones de la presión arterial por consecuencia de este crecimiento del corazón. Ajá. Entonces, en general, pues vamos a ver que son muchas cuestiones que van a modificar el funcionamiento de nuestro corazón. Y bueno, para completar esta información, recordemos que nuestro corazón también tiene un sistema de conducción eléctrica. En el caso de los pacientes con infarto agudo a miocardio es bien importante que esta anatomía la podamos considerar. ¿Por qué? Porque también aparte de que nosotros ya vimos que estructuralmente está conformado por cavidades que se llaman aurículas y ventrículos, venas, arterias, etcétera, etcétera, algunas válvulas, también nuestro corazón tiene un sistema de conducción eléctrica. Yo aquí le hago mucho una analogía muy básica con un vehículo. A lo mejor alguno de ustedes tiene vehículo en casa. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el vehículo en casa? Ah, pues bien sencillo. Cuando tú metes la llave para encender el vehículo, tiene que generar una chispa para que el motor de combustión interna que tiene su vehículo realice el encendido del motor, ¿es correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Pues resulta que el corazón también necesita y depende de energía eléctrica para poder funcionar. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente el músculo cardíaco se va a estimular con electricidad. Ahora, ¿de dónde nace o de dónde viene esta energía eléctrica? Dentro de todo su cuerpo de ustedes, ¿qué creen que pueda producir electricidad? Y digo, es muy curiosa la pregunta y es muy interesante saber de dónde viene la electricidad que genera mi cuerpo. ¿De dónde creen ustedes que se pueda venir la electricidad de nuestro cuerpo? A ver, vamos a ver, Del cerebro. Bueno, Harley nos comenta que del cerebro, vamos a ver ahorita. Fanny, ¿de dónde crees que venga la electricidad de tu cuerpo? Del agua de nuestro cuerpo. ¿De dónde, perdón? ¿Del agua? Por ahí vas, por ahí vas. Gonzalo, buenos días. Buenos días, maestro. A ver, Gonzalo, ya le dieron una pista. Su compañera decía que del agua. ¿De dónde usted cree que venga la electricidad del cuerpo? Del mismo corazón podría ser, ¿no? Bueno, ahí nace, pero evidentemente necesita algo. Así como la llave que necesita el vehículo para que pueda encender, ¿qué es lo que necesita nuestro cuerpo para que genere esa chispa, digámoslo así, o ese mecanismo de encendido? Químicos, híjoles. Por ahí van, por ahí van. Bueno, el sodio, potasio y no sé cuál es el otro. ¿Y cómo se llaman esas sustancias? Electrolito. ¿Qué es lo que les anuncia? ¿Cómo, perdón? No me acuerdo. ¿Cómo se llaman esas sustancias que les venden en la tele, que dicen que Pedialit, que Suerox para los que quieren, no sé, la vida del día a día? ¿Electrolitos? Electrolitos, efectivamente. Entonces, los electrolitos son las sustancias orgánicas que nos van a proporcionar energía eléctrica.
Ahí decía su compañera hace ratito sodio, potasio, y efectivamente estos electrolitos son partículas electrónicas que tienen carga en su estructura molecular y que una vez que interactúan en el corazón y en general en todo nuestro cuerpo, por ahí decía también hace ratito que el cerebro, pues sí, el cerebro también funciona con estímulos eléctricos, pero al final de cuentas ahorita estamos enfocados específica y particularmente en el corazón. Y obviamente estos electrolitos al modificar la carga eléctrica de la célula cardíaca que se llama cardiomiocito, entonces va a funcionar la bomba eléctrica de nuestro corazón y se va a activar. Por consecuencia, pues vamos a ver que nuestro sistema de conducción eléctrica tiene la capacidad de transmitir ese impulso eléctrico a través de las diferentes paredes del corazón. De ahí que no sé si alguna vez ustedes han escuchado que a algunos pacientes les tengan que poner marcapasos. ¿Sí han escuchado que es un marcapasos? Sí, profe. A ver, Leslie, ¿qué es un marcapasos o qué es lo que has escuchado que es un marcapasos? Que yo sepa, bueno, que escuché es como una pequeña maquinita Ujú, que ponen debajo de la piel, ¿no? exactamente. Que, bueno, estas perciben como cuando el corazón está latiendo irregularmente. Ok. Sí, efectivamente es una máquina que tiene el tamaño aproximado de la caja de unos cerillos, que se pone efectivamente debajo de la piel y que obviamente pues lo que va a hacer este marcapasos es estar mandando estímulos eléctricos al corazón. ¿Y por qué los manda? Bueno, porque el corazón por sí mismo a veces ya no es tan factible que pueda estar realizando esta función eléctrica de manera normal. Entonces tenemos que mandarle una fuente, que es lo que hace el marcapasos, es una fuente eléctrica que va a estar descargando electricidad en el corazón directamente para que realice esta función normal. Y bueno, dentro de nuestro sistema de conducción eléctrica, vamos a ver que tenemos algunos elementos que nos van a ayudar a coordinar a que esta electricidad se difunda de manera correcta a través de nuestro corazón. Y en esta lámina o en esta diapositiva pues vemos esa anatomía, ¿no? Ahí vemos el nodo sinusal, que eso que es pregunta de examen, acuérdense, el nodo sinusal es el sitio anatómico del sistema de conducción eléctrica donde nace el impulso eléctrico del corazón. Así de simple. Y luego, cuando nosotros vemos que tenemos tres haces o tres fibras que van a llegar hasta otro aurícula, hasta otro, perdón, nodo, que es el nodo aurículo ventricular, vamos a ver que tenemos ahí tres fibritas. ¿Sí las alcanzan a percibir? Esas tres fibritas se llaman haces internodales. ¿Por qué internodales? Porque van a transmitir la conducción eléctrica desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo ventricular. Y son tres. Hay algunos pacientes que tienen arritmias congénitas y se debe porque pueden tener hasta 4 o 5 haces internodales. Lo normal es que el paciente tenga 3, pero les comento, hay veces en que algunas arritmias cardíacas congénitas sobre todo pueden deberse a que tengan 4 o 5, incluso hasta más haces internodales. Y bueno, ¿en dónde se encuentra el nodo sinusal? Porque también puede ser pregunta de examen. El nodo sinusal se encuentra en la desembocadura de la aurícula derecha del corazón. Y bueno, tenemos posteriormente lo que es el nodo AV o nodo aurículo ventricular. Este nodo se encuentra específicamente situado entre las aurículas, que son las cavidades superiores, y entre los ventrículos, que son las cavidades inferiores. Y este nodo aurículo ventricular tiene una función muy importante dentro del corazón. Recordemos que todas las estructuras que vamos a analizar ahorita del sistema de conducción eléctrica del corazón, su función más importante va a ser transmitir la corriente eléctrica hacia las paredes del corazón. Pero para que sea una conducción sincronizada, que el corazón pueda realizar el movimiento sincrónico
de aurículas y ventrículos, pues necesita como alguien que vaya orquestando ese movimiento. Voy a hacer la simulación aquí en la cámara. Suponiendo que mi mano izquierda son las aurículas y mi mano derecha son los ventrículos. Mientras alguien se está contrayendo, alguien se tiene que estar relajando para que hagan esta función de manera sincrónica. Este es el latido cardíaco normal. Esto es lo que técnicamente hacen tanto las aurículas como los ventrículos. Entonces, para que haya esa sincronización, el nodo AB o el nodo auriculoventricular está especializado en retardar unos milisegundos la difusión de la electricidad para que las aurículas se puedan relajar y los ventrículos contraerse y viceversa. Esa es la función del nodo auriculoventricular. Posteriormente vamos a ver que de ese nodo AB se difunden dos ramas o dos raíces, por así decirlo, como si fuera un árbol, que se van a distribuir a lo largo de las paredes del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Ahí vamos a ver que exactamente en el septum trabecular, que es en donde se difunde la pared del miocardio, que es el músculo del corazón más grande, ya dijimos, tenemos lo que son las ramas de las de His, rama derecha y rama izquierda. Finalmente vamos a ver que en las partes finales, como ya son estas patitas, digámoslo así, que están en la parte final de la pared del músculo cardíaco, vamos a ver que tenemos lo que conocemos como fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje es la parte final del sistema de conducción eléctrica, ¿sale? Y cada una de estas partes tiene una frecuencia cardíaca. Esa es una función mucho más especializada que tiene nuestro corazón, en específicamente el sistema de conducción eléctrica. No los voy a meter tanto para que no nos hagamos mucho bola, sobre todo porque apenas se están conociendo bien la anatomía del corazón y porque, bueno, básicamente lo que nos interesa es que vean de que de este sistema de conducción eléctrica muchas veces se pueden generar arritmias cardíacas y estas arritmias cardíacas pues tienen tratamiento. Y cuando no se lleva a cabo un tratamiento, pues hay veces en que el común denominador del destino de nuestro paciente, pues tiene que ver con salas de choque en el área de urgencias, que tengan que caer en infarto agudo al miocardio y que tengamos que finalmente realizar maniobras de RCP. Y bueno, pues eso lo vamos a ver mucho más adelante todavía. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Desde dónde digo que empieza las de His? El haz de His empieza del nodo auriculoventricular y se va a extender hacia ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y se llama rama derecha y rama izquierda, respectivamente, del haz de His. Yes. Y termina en las fibras de Purkinje. Acuérdense, fibras de Purkinje, que es la última estructura del sistema de conducción eléctrica de nuestro corazón. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Sí, adelante. entonces las fibras de Purkinje y el haz de His ¿son otros nódulos o son ramificaciones del auriculoventricular? Son ramificaciones, pero son de ramificaciones del haz de His. Haz de cuenta que del nodo AB, de hecho está marcado ahí en la diapositiva como AB, y ves que es como un puntito. Bueno, de ese puntito se va a derivar esa línea roja que va a transitar ahí, que se desprende hacia los ventrículos derecho e izquierdo, y posteriormente se bifurcan. Una patita se va para el ventrículo derecho y otra para el ventrículo izquierdo. Esas son los haces de His, y los haz de His es precisamente las terminaciones o las ramificaciones que van a darle la electricidad a las paredes de los ventrículos para que se puedan relajar y contraer de manera simultánea. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí va quedando claro esto? Sí. Muy bien, porque ahorita me van a analizar ustedes un caso de un paciente con infarto, ¿sale? Bueno, vamos a ver que después de esto tenemos que el infarto agudo a miocardio, estadísticamente ya lo mencionábamos, es una patología cardiovascular muy importante en el contexto de salud.
¿Por qué? Porque es una parte del corazón que no recibe la suficiente cantidad de oxígeno para poder funcionar. Y algo le suena el estado de choque. ¿Se acuerdan que dijimos que el estado de choque tiene que ver con la falta de distribución de sangre hacia los tejidos? Bueno, pues en este caso el infarto agudo a miocardio es una característica muy común que no llegue suficiente oxígeno al músculo del miocardio para que pueda realizar su contracción de manera normal. Y bueno, en el aspecto técnico, eso es lo que es el infarto agudo a miocardio. Y bueno, se puede tener un infarto cardíaco si el corazón necesita más oxígeno de lo normal, ya sea porque está realizando un ejercicio intenso como trotar. Y en esta imagen ustedes alcanzan a ver en la parte inferior del corazón, tenemos que se pone como de color moradito o entre color negro, si lo alcanzan a ver bien. Sí. Bueno, pues esa es la parte de este corazón que sufrió un infarto. Vean que esa parte o esa lesión que está ahí se debe a que ya no recibió una cantidad de sangre suficiente el corazón. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se ocluye una arteria coronaria del corazón y va a dejar de aportar sangre y nutrientes a ese tejido y el paciente pues obviamente va a caer en el paro cardíaco hasta que tengamos una recirculación de este lugar. Pero bueno, vamos a ver que hay muchas situaciones que se tienen que manejar, sobre todo en el aspecto técnico de los pacientes con infarto. Y bueno, les hago la pregunta del millón. Esto obviamente tiene que ver con cuestiones de anatomía y fisiología y son procesos propiamente normales en cada uno de nosotros como seres humanos. El paciente que es adulto tiene mayor probabilidad de sobrevida en un infarto agudo a miocardio que un paciente pediátrico o incluso un paciente joven como el de la edad que tienen ustedes, promedio 20, 21 años, promedio más o menos, me quiero imaginar. Ahora, ¿por qué creen que sea más letal o más mortífero un infarto a su edad de ustedes que en un paciente adulto? A ver, vamos a ver con Guadalupe Jiménez. Buenos días. Hola, profesor, buenos días. A ver, platícanos, Guadalupe, ¿por qué crees que un infarto sea más grave en un paciente, pues a lo mejor de tu edad, por poner un ejemplo, que en un paciente de mayor edad, un adulto de 60, 70 años? ¿Por qué crees tú, por qué te imaginas? Es más fácil detectarlo, ¿Cómo, perdón? que puede ser más fácil detectarlo. Bueno, se puede detectar de la misma forma en el paciente adulto como en el paciente joven, pero ¿por qué te imaginas o qué crees lo que sea posible que haga que a lo mejor si te diera un infarto, tocamos madera, ¿verdad? Si te diera un infarto a ti, tengas más posibilidades de morir que un paciente adulto. Por la dilatación de la ¿Por la qué, perdón, de la qué? manera en la que la sangre, o sea, a lo mejor es un poquito más lenta. No, todavía no. Bueno, no se preocupen, les voy a explicar. A lo largo de todos los estudios de cardiología que se han realizado, hay un fenómeno que se llama fenómeno de neovascularización. Ajá. ¿Qué significa neovascularización? Bueno, pues etimológicamente significa que hay un nacimiento de vasos sanguíneos nuevos. Es decir, el propio corazón va empezando a generar nuevos caminos de circulación dentro del propio corazón. Es como cuando vamos a un pueblito que no hay calles, ¿no? Y empiezan a abrir carreteras y empiezan a pavimentar y empiezan a generar nuevos caminos. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Cuando el corazón es joven, como en el caso de ustedes, ajá, el corazón no desarrolla este fenómeno. ¿Por qué? Porque pues son jóvenes, la circulación es muy fácil, muy sencilla, no necesita a lo mejor gran apoyo de otros caminos para que circule por un sitio, pero cuando empieza a haber crecimiento del corazón, que es un fenómeno natural de nuestro corazón, cuando empieza a haber otros trastornos metabólicos que condicionan
algunas otras enfermedades, el propio corazón es sabio y empieza a generar nuevos vasos sanguíneos y empiezan de alguna manera a llevar sangre a otras partes del corazón a través de otros caminos. Entonces, en el paciente joven esto no ocurre y como consecuencia, si llegara a haber un paciente que cae en un infarto agudo de miocardio, las probabilidades de que se muera son muy altas. ¿Por qué? Porque no tiene alguna otra forma de cómo abastecerse de sangre el músculo cardíaco. ¿Sí me explico? Entonces, ¿han ustedes visto jóvenes atletas, sobre todo deportistas, que dicen, híjoles, falleció de un infarto fulminante? ¿Sí los han escuchado? Hola, Sí, hola. profe. Ok, y si los han escuchado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto, su cuerpo no tiene una forma de mandarle sangre hacia la parte del corazón que no la está recibiendo. Es como una autopista, cuando un carro se descompone, nada más no pasa ningún otro carro, así de simple. Si era el único carril que estaba disponible, pues lo siento, todos los carros que vienen atrás ya no pasan y empieza a generar el caos. En este caso va a pasar exactamente lo mismo con el corazón. Hay una arteria que se ocluye, ajá, y al ocluirse lo que va a producir es que ya no llegue suficiente sangre a ese tejido y por lo tanto el paciente caiga en paro. Es decir, que el corazón se detenga. Y aquí viene lo interesante. En el caso de los adultos, les digo que este fenómeno de vascularización o neovascularización le permite de alguna manera tener un poco más de tiempo de vida para que tú puedas hacer algo por él. Ajá. Y en ese afán de hacer algo por él, pues significa que tú tengas que medicarlo o realizar tratamientos quirúrgicos que vamos a ver más adelante todavía. ¿Sale? Y bueno, esto se debe a que la brusca disminución del riesgo sanguíneo que ocurre en el corazón, en una parte de él, por eso, producido por la obstrucción de una arteria coronaria. Y ahí vemos en la imagen cómo es que se empieza a formar algo que se llama ateroma. Un ateroma no es otra cosa más que una capa de grasa que está bien pegada en la arteria, ajá, y que posteriormente con el paso de los años lo que va haciendo es reducir la cantidad de flujo sanguíneo y por lo tanto se empieza a obstruir de una manera aguda la circulación del corazón. Frecuentemente esta oclusión de la arteria coronaria se produce por este ateroma, ajá, se rompe o se ulcera hasta que produce la formación de un coágulo. Ahí dijimos que se van a activar los factores de la coagulación. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio, hay una herida, se aglomeran las plaquetas y se hace un trombo. Ajá. Y es por eso que se ocluye la arteria del corazón. Y ven incluso ahí en la imagen cómo ahí está específicamente una zona oscurecida de la parte inferior del corazón. Vamos bien hasta aquí. ¿Cómo es la fisiopatología del infarto agudo miocardio? Sí, ¿Sí les va quedando claro? Monse, buenos días. Profe, Adelante. entonces en todos los casos de infarto siempre se obstruye la arteria coronaria, siempre, Es, siempre. es correcto. Lo que se va a infartar o lo que va a depender en ocasiones el grado de obstrucción de una arteria va a depender de la localización. Recordemos que anatómicamente las arterias que conforman la circulación del corazón es la arteria coronaria, pero tenemos coronaria derecha, coronaria posterior y coronaria anterior, que es como una especie de ramificaciones que se van a distribuir en diferentes partes del corazón. La circunfleja, muy comúnmente la que se ocluye casi en el 90% de todos los pacientes es la inferior. Esa es la que más se infarta. Y bueno, en general es la que más problemas vemos en el paciente en urgencias. Y obviamente, pues como consecuencia, tienes que darle un tratamiento prioritario. Vamos a ver ahorita en las fases, sobre todo cuando veamos el tratamiento del infarto, aparte de cómo identificarlo, vamos a ver también cómo vamos a tratar a este paciente, porque es muy común, te comento, es muy común y pues realmente pues sí, sí representa mucho problema en urgencias. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien, ¿qué otra duda tiene? ¿Vamos bien hasta aquí con la fisiopatología? Bueno,
Vamos a ver entonces que en el conocimiento del paciente del infarto agudo del miocardio, la zona del músculo afectada depende de la arteria obstruida, como le mencionaba su compañera Monse hace unos minutos. Ajá. Si la atención médica y el tratamiento es rápido, el músculo se puede recuperar. Todo va a depender del tiempo de isquemia. Isquemia significa que es el tiempo que no le va a llegar suficiente cantidad de sangre al corazón. Entonces, ahí es en donde viene la parte importante de la enfermería. Saber identificar clínicamente un paciente con infarto agudo de miocardio. ¿Vale? Y bueno, todos hemos escuchado alguna vez, si no es por algún familiar que haya lamentablemente tenido esta situación o por algún conocido, que tenemos que identificar signos y síntomas de infarto agudo de miocardio. En este caso, el característico y el más común es, como estamos viendo ahí en la imagen, el dolor de pecho. Ajá. El dolor de pecho, o denominado también clásicamente como dolor torácico, es el signo más característico del infarto agudo a miocardio. Ajá. Y vamos a ver que es un dolor intenso. Antes de pasar a continuar con los demás signos y síntomas, me interesaría saber si Mari Carmen sabe la definición de dolor. ¿Qué es dolor? Mari Carmen, buenos días. Buenos días. A ver, Mari Carmen, platícanos, para ti, ¿qué es el dolor? Es ¿Qué es el dolor, Mari Carmen? A ver. Pues es cuando sentimos una sensación desagradable, ¿no? Porque Exactamente, es una sensación desagradable. ¿Y cuántos tipos de dolor conoces? A ver, platícanos. Jocelyn Castañeda, buenos días. Puede ser agudo y Bueno, crónico. Ok, buenos días. Por ahí Jocelyn nos había dicho, Jocelyn Ríos, el dolor agudo y el dolor crónico, efectivamente. Entonces, en el caso del paciente con infarto agudo a miocardio, ¿el dolor será agudo o crónico? Crónico, ¿no? Crónico, híjoles, o sea que ya desde que nací estoy con el dolor del infarto. Es ¿Ah, agudo, ¿no? verdad? Es agudo porque acuérdense que los cambios en los tejidos del corazón se van a presentar desde el momento en que no recibe la cantidad suficiente de sangre. Ajá. Entonces, como consecuencia, si no le llega el agua o no le llega el suficiente eh, sangre a nuestro corazón, ¿qué es lo que va a empezar? Va a empezar a tener sufrimiento, y dijimos que ese sufrimiento se llama isquemia, ¿vale? Recordemos que tenemos dolor idiopático. El dolor idiopático es aquel dolor que nosotros tenemos dolor, no sabemos ni qué lo produce, ni de dónde viene, y no sabemos cuánto nos duele, pero nos duele, ¿vale? Entonces es muy común que a veces en urgencias nos llegue la clásica paciente que llega con dolor y le preguntas, ¿y qué le duele? Pues no sé, pero me duele. ¿Y de cuándo le duele? Pues no sé, pero me duele. O sea, no te da específicamente ni un signo, ni un síntoma, ni una característica específica que lo pueda caracterizar. Ajá. Pero es un dolor ahí que está presente según nuestro paciente, ¿no? O hay muchas veces en que nosotros nos sugestionamos, ¿no? Con una inyección me va a doler, me va a doler, me va a doler, y me duele mucho. Es la cantidad de dolor que nosotros le ponemos a una situación, ¿sale? Tenemos el dolor visceral, tenemos el dolor muscular, tenemos el dolor punzante, dolor tipo cólico, y que son al final de cuentas todos sensaciones desagradables. Pero en el particular caso del infarto, lo que nos debe de llamar la atención es las características del dolor.
El dolor, aparte de que ya nos dijo efectivamente Jocelyn, que es una sensación desagradable, Mari Carmen, perdón, el dolor, aparte de ser una sensación desagradable, es un dolor como sensación opresiva, como si le estuvieran apretando o dejando caer una cosa muy pesada en el pecho. Ajá. Y aparte de que tiene esa característica, también tiene una facilidad de poderse irradiar hacia otras partes del cuerpo, como bien puede ser la espalda, como puede ser la mandíbula o como puede ser también el hombro izquierdo. Rara vez se va a difundir ese dolor hacia el brazo derecho. Sin embargo, no es ahora sí que al 100% seguro que sea o no sea un infarto. Pero comúnmente ahí sí el 99.9% de los pacientes nos va a referir ese tipo de dolor opresivo y aparte que se irradia hacia la mandíbula o hacia el hombro izquierdo. Eso es lo común que nosotros vamos a ver. Y algo que todavía lo hace más evidente, pues es la forma en la que el paciente se pone. Es decir, como vemos ahí en la imagen. Ahí en la imagen nosotros vemos a este paciente cómo se está sujetando el tórax. Y esa sujeción del tórax, ajá, tiene que ver precisamente con la localización de ese dolor. Ajá. ¿Vamos bien hasta ahí? Profesor, Adelante. por ejemplo, yo en la secundaria sufría mucho de síncope. Bueno, tenía muchos episodios, pero como estaba más chiquita, igual cuando el doctor me decía dónde era, dónde sentía el dolor, a mí sí me daba un dolor en el corazón, pero me decía que el corazón en sí no puede doler, sino un músculo alrededor de él. Pero contraía tantito aire y hasta eso también me dolía y el corazón o sea, sentía que se me iba a salir literal y me tocaban cerca del corazón, se me sentía como una bolita. Bueno, mire, en este caso, en edades muy jóvenes, incluso hasta la edad de la secundaria, por ahí de los 15 años todavía, hay algunos trastornos cardiovasculares que son congénitos, es decir, nacemos con estos trastornos, pero conforme pasan los años, esos trastornos se van modificando. Es muy común que a lo mejor algunos niños, como en el caso tuyo, que se desmayaban mucho porque precisamente había algunas alteraciones en la conducción de la sangre dentro del corazón. Y esto es lo que pasa. Recordemos que nosotros cuando somos niños o cuando más bien cuando somos bebés y que estamos en el vientre de nuestra mamá, nuestro corazón pues de alguna manera está detenido, por así decirlo. Detenido en el sentido de que sí late, pero vaya, a final de cuentas tiene una circulación fetoplacentaria. Ajá. La circulación de nosotros en el vientre de la mamá está regulada por la placenta, pero lo que no funciona en esa circulación son los ventrículos. Lo único que funcionan son las aurículas. Entonces, se comunica una aurícula con otra aurícula, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Resulta que como se comunica la aurícula con la aurícula, cuando naces esa comunicación interauricular que se llama foramen oval, se tiene que ir empezando a cerrar poco a poco. ¿Por qué? Porque ahora sí la circulación ya la va a empezar a regular los ventrículos. Ajá. Hay una patología ahí que se llama tetrasomía de Fallot, que si la pueden checar ustedes en internet posteriormente, es muy interesante porque hay una parte de su cuerpo que no recibe sangre. Y en los pacientes pediátricos de esas, o neonatos, vaya, de esa edad, lo que van a ver es que tienen algunas partes de su cuerpo moradas. ¿Y por qué tienen la parte del cuerpo morada? Porque nunca se desarrolló precisamente esa circulación que tienen precisamente las aurículas y los ventrículos de forma normal. Entonces, con el paso de los años, esa circulación, como no se regula o no llega a su punto normal, se sigue comunicando aurícula con aurícula, entonces el paciente a veces se desmaya porque hay variaciones en los cambios de la circulación. Por ejemplo, no sé si te llegó a pasar cuando hacías ejercicio, por ejemplo, estabas haciendo ejercicio, corrías o algo y de repente, ¡pum!, te desmayabas. Sí, también por eso me quitaron bueno, no podía hacer educación física ni nada de eso, ni esfuerzos. Así es, y eso comúnmente nosotros les llamamos soplos cardíacos. No es que le estén soplando a tu corazón, claro, el soplo cardíaco se refiere principalmente a esa comunicación interauricular, a que no se cerró adecuadamente ese foramen oval.
Que digo, puede ser hasta ciertas edades normal, pero después de cierta etapa de tu vida ya tiene que ser completamente normal o anormal, más bien anormal, es decir, que si no se cierra, entonces sí tendrían que ver la forma o la posibilidad de que te tengan que operar, pero eso es en caso de que no se hubiera resuelto el problema. Ajá. En este caso, como seguramente sí se resolvió, pues ya no hubo necesidad de hacer absolutamente nada. Y la bolita que tú sentías seguramente en el pecho era precisamente alguna malformación de estos conductos que se encuentran, vaya, a final de cuentas, en el ritmo cardíaco. Ajá, de estas valvulitas que estamos hablando. Pudo haber sido alguna de estas, pero bueno, no creo que haya sido como tal ese caso, pero bueno, pudiera haber sido. ¿Sale? Sí, profesor. Entonces, vean que ahí nosotros tenemos que tener mucha consideración en los cambios que nos ocurren en nuestros cuerpos. Ajá. Dificultad para respirar, que es muy común en el paciente con dolor torácico. La dificultad para respirar va a ser muy desgastante porque el paciente va a sentir incluso que no respira adecuadamente. Y vamos a ver que el paciente normalmente realiza respiraciones muy rápidas y muy poco profundas. Ajá, como cuando vamos corriendo y que de repente ese tipo de respiraciones son las que vamos a ver con el paciente con infarto. Ahora, esta misma respiración va a considerar algo que se llama descarga adrenérgica. Ajá. Para nuestro cuerpo es una situación de mucho estrés, de mucha angustia, de mucha preocupación por el pronóstico que vaya a tener a futuro. Nos va a producir mareos, nos va a producir vómito, sudoración excesiva y sensación inminente de muerte. Esto es lo más preocupante, que mi paciente cuando tiene un infarto, él mismo va a tener la sensación inminente de muerte. No sé si han visto alguna vez a algún paciente con infarto o que clínicamente lo hayan visto. Así como está nuestro paciente en la diapositiva, se llama signo de Levin. Ahora, para diagnosticar el infarto agudo a miocardio, recordemos que en enfermería nosotros no somos médicos, claro que no somos médicos, somos mejores todavía, podemos decirlo, porque nosotros clínicamente estamos con el paciente. La diferencia entre un médico y un enfermero en ese sentido es la clínica. El médico a veces ve los estudios y con el puro diagnóstico clínico con estudios te lo dice, pero nosotros somos enfermeros y nosotros vemos al paciente, no analizamos estudios, analizamos signos y síntomas del paciente. Entonces, el diagnóstico de infarto agudo al miocardio debe formularse integrando aspectos clínicos de la enfermedad, es decir, que puedo acompañarme de estudios de laboratorio, pero también tenemos que considerar aspectos individuales, es decir, examen físico, más aparte, pues algunas otras pruebas de laboratorio, aparte del electrocardiograma, que nos indiquen la presencia o la ausencia de daño celular de las fibras musculares. Ajá. Entonces, para hacer un diagnóstico de infarto agudo a miocardio, necesito antecedentes personales del paciente y necesito el apoyo de estudios y herramientas de diagnóstico, como el electrocardiograma y como también enzimas cardíacas. Ahorita vamos a ver qué es todo esto. Y bueno, dentro de los antecedentes que a mí me tienen que llamar la atención es la historia clínica de dolor de pecho isquémico que dure por más de 30 minutos. Yo les decía, en el caso del paciente con infarto, el dolor difícilmente se va a quitar. Ajá. No es como el dolor de panza, que me tomo un analgésico y a lo mejor se me controla un ratito y ya se me pasa. En el caso del dolor de pecho, difícilmente se va a quitar. E incluso tiende a ser progresivamente más intenso. Es decir, empezó con una intensidad y posteriormente se mantiene con mayor intensidad por más tiempo. Ajá. Esto es muy común en el paciente con infarto agudo a miocardio. Cambios electrocardiográficos en una serie de trazos. A lo mejor ahí no se ve mucho la diapositiva, de hecho esta diapositiva aparentemente no está demostrando ningún infarto, únicamente aparece como ilustrativo el electrocardiograma,
pero bueno, meterme en un electrocardiograma es dar otra clase como de 2 horas y media o 3 horas y media para por lo menos comprender los ritmos básicos del electrocardiograma. No los voy a hacer tanto bolas, pero sí recuerden que necesitan un electrocardiograma para ver precisamente qué cambios en la estructura del corazón se van a presentar, ¿sale? Incremento o caída de biomarcadores séricos, tales como la creatinquinasa tipo MB y la troponina. Estas dos enzimas cardíacas se van a presentar en la sangre, pero se van a aumentar cuando nuestro músculo cardíaco, que dijimos que se llama miocardio, va a empezar a tener un sufrimiento. Ajá. Como cuando, les pongo un ejemplo, si yo los mando a correr, no sé, 10 minutos, habrá quien sude más, habrá quien sude menos, pero al final de cuentas cada quien tuvo un desgaste físico. A mayor desgaste, mayor cantidad de sudoración. Y en este caso, a mayor cantidad de daño, mayor cantidad de elevación de las enzimas cardíacas. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces cuando tengan la sospecha clínica de un infarto y pues ustedes tengan ahora sí que la situación de estar evaluando ya sea algún familiar, algún paciente o algo por el estilo, siempre váyanse con las enzimas cardíacas, troponina I, ajá, o la creatinquinasa tipo MB, que son las más comúnmente las que nos van a dictaminar si efectivamente está sufriendo o no un infarto agudo miocardio. Claro que se pueden elevar por otras circunstancias, como ejercicio, pacientes diabéticos, pero al final del día son en sospecha clínica de un infarto agudo miocardio, son altamente potencialmente que se eleven demasiado, ¿vale? Y bueno, el diagnóstico diferencial. Recordemos que el infarto agudo de miocardio, a pesar de que tiene una serie de signos y síntomas muy característicos, también tiene la comparación con otros diagnósticos y tenemos que poderlo diferenciar porque hay muchas veces que podemos dar un tratamiento y el tratamiento no es específico para el infarto agudo a miocardio. Digo, al final de cuentas, pues a nadie le viene mal una anticoagulada, pero imagínate si se lo das a un paciente que a lo mejor tenga una hemorragia y le das tu anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, pues literalmente lo vas a perjudicar todavía más. De ahí que nosotros tengamos que hacer un diagnóstico diferencial. Acuérdense que diagnóstico diferencial es compararlo con otras patologías. Y aquí pues las más comunes, disección aórtica, ajá, la pericarditis, que es inflamación del músculo del pericardio, ajá, la capa muscular del pericardio. Hay situaciones en las que nos han tocado pacientes con trastornos digestivos, ajá, por ejemplo en el esofagitis, úlcera gástrica o un cólico biliar. ¿Qué significa esto? Que nos han llegado pacientes con aparentemente cuadro de gastritis y resulta que era un infarto agudo a miocardio. Es muy común esto, ¿eh? Incluso ha habido pacientes que nos dicen que les duele la vesícula y termina siendo un infarto de miocardio. Entonces, de ahí que cuando tú tengas un dolor torácico y dolor abdominal, y sobre todo ante la duda clínica, siempre tomen un electrocardiograma. Eso de ley, se los juro. Vamos a ver que también hay pacientes que tienen trastornos pulmonares, que hay neumotórax. Neumotórax significa que hay aire atrapado dentro de los pulmones. Tromboembolia pulmonar, en el caso de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Cuando hay neumonía, ajá, la neumonía, acuérdense que es algo muy de moda ahorita por la situación del coronavirus, ajá. La pared torácica, pues cuando hay síndrome de Tietze, neuralgia. Esto es muy común, este tipo de padecimientos. No sé si les ha tocado que a lo mejor se han bañado y de repente salen de un lugar caliente a un lugar frío y de repente les empieza a doler el pecho. Sí. Y esto ocurre porque precisamente esas fibras musculares se contracturan. Y recordemos que también tenemos terminales nerviosas periféricas. Y al contracturarse un músculo, pues también hay una sensación de opresión o una sensación como de piquetes o de toques que nos den el pecho por esta situación que pasó. O cuando cargamos incluso algún objeto pesado también se puede presentar.
y este diagnóstico se llama costocondritis y no es un infarto propiamente, simple y sencillamente es un dolor muscular, ¿vale? Cuando hay pacientes psiquiátricos, es muy común en este tipo de situaciones, como cuando el 14 de febrero los deja el novio o la novia, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a ponerse muy histéricos, ¿no? Les da coraje, les da tristeza, les da enojo, lo que quieran, y de repente empiezan a acelerar su respiración, al grado de que se vuelve una crisis conversiva, es decir, están hiperventilando y empiezan a sentir esa sensación de que les falta el aire, sensación de que se les da un dolor en el pecho, ajá, o somatomorfo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener un dolor ficticio, ajá, vamos a tener un dolor que yo me caigo y me digo, me duele mucho y a lo mejor ni me duele nada, pero con tal de llamar la atención hasta lo hago ahí para que tengamos esa sensación de dolor, ¿no? Son los tipos de situaciones que tenemos que ver en el diagnóstico diferencial, porque son situaciones clínicas, les digo, a las que nos vamos a enfrentar en el día a día, ¿sale? Y bueno, el tratamiento. El tratamiento va a ser bien importante que nosotros consideremos la trombólisis. Ajá. La trombólisis se dice que es un tratamiento que se va a utilizar para disolver el coágulo, ajá, o el trombo que se forma en el interior de una arteria coronaria a través de un medicamento. Para que podamos nosotros realizar la trombólisis, es decir, la disolución de este coágulo, se utilizan dos medicamentos que son muy caros, muy caros en la actualidad. Aproximadamente necesitas dos frasquitos de 50 mililitros y son 50 miligramos cada uno. Y promedio cada frasquito te viene saliendo alrededor de 25,000 pesos. Y alrededor de los dos, pues 50, ¿no? Promedio, 50 a 60 mil pesos necesitas para esos dos medicamentos. Pero para que el tratamiento con estos medicamentos sea efectivo, necesitas por lo menos estar en un tiempo de ventana. Fase de ventana significa que tienes que estar en un periodo de inicio súbito del infarto agudo miocardio no mayor a 3 horas. ¿Sale? Si tú ya pasaste de esas 3 horas, llega tu paciente y te dice, es que está así desde las 2 de la mañana, ahorita son las 8 de la mañana, imagínate, ya lleva 6 horas de evolución, el paciente ya no es candidato para trombolisis, ya vamos a ver otra opción terapéutica. En el caso de la trombolisis, lo que hacen estos medicamentos es adherirse al coágulo sanguíneo y empezarlo a disolver, para que se reperfunda nuevamente la parte del corazón que está teniendo isquemia. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahorita les paso el nombre de esos medicamentos. Ojo, ¿eh? Adelante, muy bien. Y bueno, ustedes ven en esta imagen cómo está el trombo ahí ocluyendo el vaso sanguíneo, ¿no? Ya no permite el paso de sangre. Entonces, el objetivo de estos medicamentos es que se quite ese coágulo para que pueda regresar la circulación al corazón. Y bueno, ahí nosotros en esta diapositiva vamos a ver que tenemos dos formas de manejar el infarto. Por un lado, el manejo extrahospitalario, cuando estamos en nuestra casa, que nunca está por demás saberlo, ajá, nunca está por demás que nosotros empecemos a darle el tratamiento al paciente. A lo mejor ahorita, pues sí, a lo mejor algunos por la cuestión de la pandemia, pues tienen un tanque de oxígeno, pero quienes no lo tengan, pues es una herramienta que nos puede ser muy útil porque lo primero que tenemos que hacer ante la sospecha clínica de un infarto, ya vimos signos y síntomas de alarma que nos pueden estar diciendo que algo está pasando, pues es el oxígeno, ajá, nitratos. Los nitratos normalmente pues son algunos anticoagulantes que podemos tener en casa y la aspirina, que es muy común que esa sí la tengamos en casa. Las guías de práctica clínica de la Asociación Americana del Corazón te dicen que tú tienes que darle una pastilla de 325 miligramos a tu paciente, ajá, pero pues esa presentación nunca la vamos a encontrar en nuestro país. En México solamente tenemos de 500 miligramos o tabletas con capa entérica de 100 miligramos. ¿Qué se les haría más fácil, darle la de 500 o 3 tabletas de 100? ¿Qué se,
¿3 tabletas? Tú le darías 3 tabletas. La de 500. ¿Qué le daría 500? Pues las dos están válidas. Las dos son válidas. No me voy a poner con la de 500 a de calcúlale aquí, quítale un cuartito y ya son 325. O aquí ponle media tabletita y ya son 350 por lo menos. No, 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 no. Se vale. Nada más que aquí la diferencia que se la des tomada las tiene que masticar el paciente. Y obviamente pues esto le va a generar a tu paciente, pues por un lado le vas a empezar a ayudar muchísimo porque lo que hace la aspirina o los otros anticoagulantes es que empiecen a disminuir la formación del trombo, que ya no sigue evolucionando a que se haga un trombo más grande. Y pues obviamente te va a dar más tiempo de poder llegar a un hospital donde puedas utilizar algún otro tipo de medicamentos. En el manejo intrahospitalario, pues ya vemos que vemos inhibidores de la ECA, que son antihipertensivos, beta bloqueadores, medidas generales, que en este caso es el apoyo ventilatorio por mascarilla nasal, puntas nasales. Vamos a ver que le vamos a instalar una venoclisis, le vamos a poner un monitor cardíaco, le vamos a monitorizar sus signos vitales, le vamos a quitar toda la ropa a nuestro paciente, que son cuidados ya propiamente de enfermería. Vamos a participar en la trombólisis, que es la anticoagulación de nuestro paciente, antiagregantes plaquetarios y en algunos casos agregar antiarrítmicos. Todos estos medicamentos, si no me equivoco, los están viendo en farmacología, si no me equivoco. Todavía no vemos ningún fármaco. ¿Todavía no? ¿No están viendo farmacología ustedes con el maestro Robelo? No, con la maestra Carla. Ah, bueno, pero ¿no han visto ahí todavía ningún fármaco así de este tipo que les estoy comentando? No. Pues estábamos viendo como ejemplos, pero no hacía fondo. Ah, ok, bueno, de cualquier manera no se preocupen, al ratito les paso yo una lista de medicamentos para que los chequen, sobre todo los más importantes en el paciente de infarto agudo al miocardio, porque podemos estar en casa y si los tengo en casa y tengo un paciente con infarto, se los juro que es una muy buena ayuda que ustedes empiecen a tomar decisiones en este sentido. ¿Sale? Maestro, Sí, ¿qué adelante. significa preinfarto? Preinfarto no es otra cosa que más bien no existe el preinfarto. ¿Sale? No estás preembarazada, ¿estarás de acuerdo? Es que luego dicen los doctores, tuvo un preinfarto. Es que es un término que está mal dicho, vaya. Así como te dije yo hace ratito, no hay preembarazos, no hay mujeres que estén preembarazadas. O sea, como que el esperma está ahí esperando entrar al óvulo, ¿no? Como que medio se mete y medio se sale, pues no es un preembarazo, ¿no? Lo mismo va a pasar con el infarto. Ni te estás infartando o no te estás infartando. ¿Sí o no? Así de simple. El preinfarto no es otra cosa más que algo que nosotros denominamos clínicamente como síndrome coronario agudo. Un síndrome es una serie de signos y síntomas parecidos a los del infarto, pero sin llegar hasta las consecuencias del infarto. ¿Sí me explico? Puedo tener dolor de pecho, puedo tener sudoración, pude haber tenido sensación de evacuar, pude haber mi piel pálida, pude haber estado hipotenso, pero normalmente se corrigen estos signos y síntomas. ¿Sí me explico hasta ahí? Entonces, Ok. no tienes un preinfarto, sino nada más presentas los síntomas. Así es, y esos síntomas se le conocen como síndrome coronario agudo. Ahora, en algunas otras presentaciones clínicas también lo puedes encontrar como algo que se le denomina angina de pecho. Angina de pecho que puede ser estable o inestable. Ahí es cuando sí ya tenemos un poquito de problema y no es ojo, tampoco es preinfarto, ¿sale? La angina estable o la angina estable es parecido, tiene los mismos signos y síntomas, pero que además clínicamente por medio de estudios de laboratorio sí estás presentando cambios en el electrocardiograma, cambios en los estudios de laboratorio.
Entonces, a lo mejor ahí podemos decir que es un infarto en evolución. No es lo mismo que síndrome coronario agudo. Ojo, un síndrome coronario agudo sí puedes tener los signos y los síntomas, pero se corrigen. Y en la angina, a lo mejor sí puedes tener el infarto y está en evolución, porque hay pacientes que están bien en 1 minuto y en 2 minutos ya están en choque, pero es porque previamente tú ya identificaste que sí hay cambios que se están derivando o que están llevando a tu paciente a paro. ¿Sí me explico? Entonces el preinfarto como tal no existe. Es como si yo les dijera ahorita, me voy a preinfartar. Y pues tú dices, ¿y qué va a pasar, no? O sea, sí voy a tener signos y síntomas, pero el término no es preinfarto, es síndrome coronario agudo. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Maestro, Adelante. en el instrucción que se le podía dar aspirina de 500 o de 100, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero no se supone que la aspirina de 500 es analgésico y la de 100 es un anticoagulante, ¿no? No, la aspirina sigue siendo la misma sustancia, ácido acetilsalicílico. Entonces, tanto tiene propiedades analgésicas como también tiene propiedades de hacer antiagregante plaquetario. Ojo, porque también hay veces ahí se confunden un poquito. Dicen, bueno, es que le dio un anticoagulante. ¿Y qué le dio? Pues una aspirina. No, una aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. ¿Qué es un antiagregante plaquetario? Un antiagregante plaquetario es el que impide que se junten las plaquetas en el trombo para que éste se haga más grande. Eso es lo que hace la aspirina. Entonces, la aspirina, ojo, sí es bien importante que se la den, pero siempre y cuando también no tenga hemorragias, porque si les digo, si el paciente tiene una hemorragia, vamos a poner un ejemplo, les toca un paciente posoperado, tiene 5 horas de operado y le da un infarto y pues ustedes le dan aspirina, pues le van a dar en la torre. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que su sangre no coagule y al final del día pues tenga complicaciones todavía más graves, aparte de la del infarto. ¿Sale? Sí. Bueno, muy bien, vamos a seguir. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Y bueno, antiguamente nosotros, antes de que existieran estos medicamentos antitrombolíticos que les mencionaba, seguimos una mnemotecnia. Una mnemotecnia, acuérdense que es como una serie de pasos que vamos a seguir para tratar al paciente con infarto. En el hospital, pues nosotros seguíamos una mnemotecnia que se llamaba MONA. Se escucha chistoso, ¿no? MONA. ¿Pero por qué MONA? Bueno, pues porque dijimos que tu paciente con infarto agudo, algo característico, dijimos que era el dolor opresivo intenso. Entonces, ¿qué es lo que le dábamos como analgésico o qué es lo que le seguimos brindando como analgésico al paciente con infarto? Morfina. Ajá. El efecto de la morfina en el paciente, aparte de controlar el dolor, es un vasodilatador arterial. Entonces, como que abre un poquito el camino de la luz de las arterias para que transite sangre. Ajá. Y relajar al paciente mientras se hace algo para salvarle la vida. La O, que es de oxígeno, ajá. Actualmente pues vemos que está contraindicado el oxígeno solo si tu paciente está saturando por arriba de 94%, porque también el oxígeno en concentraciones muy grandes puede ser tóxico, en lugar de ayudarle al paciente pues también lo va a perjudicar. Tenemos la N, que eran los nitratos. En este caso los nitratos puede ser nitroglicerina, que por ahí hay parches de nitroglicerina, ajá. Esto lo ocupan mucho los pacientes que han tenido algún problema cardíaco y los van a ver, sobre todo los adultos mayores, o vamos a ver que utilizan algunos otros nitratos como el clopidogrel o Plavix, ajá, que son medicamentos antiagregantes plaquetarios también, ajá. Y la A de aspirina, que es lo que les decía hace ratito, la aspirina que sigue siendo el tratamiento inicial de tu paciente con infarto agudo a miocardio. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. No se pierden, ya se saben el infarto agudo a miocardio. Ya si se encuentran un paciente con infarto, ya saben qué hacerle. Bueno, lo tomaré como un sí. Vamos a ver. Una pregunta, maestro. Sí, adelante. Todos los
medicamentos opioides dilatan los vasos En sanguíneos? general, la mayoría sí. ¿Por qué crees que todos los pacientes que se drogan, por ejemplo, fentanilo, que está muy de moda ahorita ese medicamento entre los jóvenes, están lo que son las tabletas, porque hay fentanilo, tabletas, eh, todos ese tipo de sustancias, la marihuana, la cocaína, que son opiáceos finalmente, pero te hacen viajar bien bonito porque abren los vasos arteriales, abren las venas y como dicen por ahí también te abren tu mundo, ¿no? Literal. Entonces, sí, generalmente es el efecto que causan todos estos medicamentos. Ujú. Profe, Sí, ¿los parches de nitroglicerina se ponen en algún lugar específico? mira, normalmente se pueden poner en el tórax o en la espalda, no hay ningún problema. Solamente en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen marcapaso, se les sugiere que se lo coloquen en otro sitio que no sea el del marcapaso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el marcapaso no funciona y llegan a una sala de urgencias tenemos que utilizar terapia eléctrica. Y hay veces en que no nos damos cuenta y ponemos el parche con el que les damos descargas a nuestro paciente sobre el parche del medicamento y podemos generar quemaduras. Entonces, esa es la única situación en la que podemos sugerirle el uso del parche en otra parte de su cuerpo. Se puede poner en la pierna, se puede poner en el glúteo, no pasa nada, pero sí específicamente con esa precaución nada más. Ok. ¿Y la nitroglicerina es un antiagregante plaquetario? No, la nitroglicerina es un medicamento que tiene dos efectos. Por un lado, le va a bajar la presión a tu paciente, lo va a mantener, digamos, en una presión arterial normal, pero aparte también te va a ayudar, no es un antiagregante, más bien es un anticoagulante. Te va a facilitar ahí que los tiempos de coagulación se prolonguen para evitar que se forme el coágulo. Eso sí lo va a hacer. Ok. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Y bueno, entonces vamos a ver que aquí, en este caso, los nitratos, que son los derivados de la nitroglicerina, disminuyen también el trabajo del corazón y por lo tanto las necesidades de oxígeno, que también es un efectito por ahí secundario que nosotros buscamos con la nitroglicerina, ¿vale? Algunos beta bloqueadores, como algunos antihipertensivos, actúan bloqueando muchos de los efectos de la adrenalina, ajá, específicamente sobre el corazón. Recordemos que la adrenalina cuando les dan su primer beso, cuando se suben a la montaña rusa, cuando los van a saltar en el camión, es la primera sustancia que se desencadena en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y obviamente tiene muchos efectos de vasoconstricción. En el caso del paciente con infarto, pues no nos ayuda la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque si de por sí la circulación está lenta y si todavía cerramos el vaso sanguíneo, pues es peor tantito, ¿no? Es peor tantito y obviamente por eso necesitamos algunos beta bloqueantes. Y las causas... Maestro, Ah, sí, adelante, adelante. una compañera hizo una pregunta que si es buena la aspirina con coca. Bueno, yo en este caso se la quería responder. Yo ingiero bastante aspirina con coca, pero pues bueno, yo creo que es buena por la cafeína, no sé si sea cierto. Mira, es malo, es muy malo porque literalmente te estás drogando, así literal. Ajá. Dentro del mundo de las adicciones, recordemos que hay eh, pues ciertos mitos, ciertos tabús que tenemos en cuanto al uso tanto del alcohol o la combinación del alcohol con los fármacos, de la Coca-Cola con algunos fármacos, leche, incluso otras sustancias. Ajá. Pero realmente lo que ocurre cuando tú estás utilizando coca con aspirina depende mucho también de la cantidad de aspirinas. Hay pacientes que yo, por ejemplo, personas que yo conocí que se tomaban todo un blister de aspirinas. El blister de aspirinas trae aproximadamente, si no me equivoco, son 10 tabletas. Ajá. Y se las echaban con Coca-Cola. Y literalmente en 20 minutos, 15 minutos, tú lo veías como si estuviera viajando en el país de las maravillas. Ajá. El problema de esta práctica te lleva a riesgos muy importantes para sufrir sangrados o hemorragias cerebrales, gástricas, ajá, y obviamente pues que puedas tener una complicación muy grave que te lleve a la muerte. Ajá.
En este caso yo sugiero que no se utilicen o no se realicen de esta forma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son complicaciones vasculares que te van a llevar a un paro, incluso en algunos casos. Ujú. Ok, gracias, profe. Entonces, no lo hagan, de verdad, chicos, yo se lo sugiero, no lo hagan porque les digo, esta persona que yo conocía que lo hacía, no diario quizás, pero así por lo menos 2, 3 veces por semana y pues, híjoles, van a llegar adultos y las complicaciones son bastante serias, ¿no? Pero bueno, Bueno, lo que pasó es que con la aspirina no se me quitaba el dolor. Ver que le envié mi receta que por ahí la fecha estaba mal. Lo que me pasó es que me apliqué ketorolaco intravenoso, pero fueron 100 mililitros vía intravenosa. Y lo que pasó fue de que me desmayé. No sé si me dicen que me convulsioné, pero cuando desperté como que muy perdido. ¿cuánto se Y no sé inyectó ahí qué de, pasaría. cuánto se inyectó de ketorolaco? 200, 2 ampolletas. ¿De cuánto de ketorolaco? Decía de 2 mililitros. Ah, pero en cuanto a gramaje. 100 miligramos. 100 miligramos, pues sí fue algo fuerte. Nunca había escuchado incluso esa presentación de ketorolaco de 100 miligramos, pero bueno. No recuerdo bien, pero era algo así. Solamente he escuchado yo de 30 y hasta 60 miligramos, pero de 100 miligramos nunca la he escuchado. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor seguramente sí fue una dosis muy excesiva, porque también algunos fármacos en dosis excesivas pueden tener efectos colaterales. A lo mejor fue un efecto colateral y pues pasó, pero sí hay que tener cuidado con esas. Es que yo padezco mucho de migraña, incluso hasta en la escuela luego hasta me acababa, como usted dice, un tira de aspirinas. Y he probado, y hasta de hecho me he hecho varios estudios de todo, de sangre, de orina, de todo, y dicen que estoy bien, dicen que solo es pues migraña, Sí, pero es claro muy que sí. difícil. Un segundito, por favor. Hola, maestra, buenos días. Sí, no se preocupe, maestra. Sí, entonces les digo, hay que tener cuidado con esta, sobre todo precauciones en el manejo de los medicamentos, porque de por sí ya el hecho de consumir fármacos para alguna situación nos hace susceptibles a tener una eh, dependencia, pues también eso hay que considerarlo. Yo sugiero que si hay problemas de migraña, ver al neurólogo y aparte del neurólogo que también te ajusten un tratamiento, pero que sea a base de medicamentos que no te generen dependencia, porque precisamente la aspirina, digo, no es el caso de que sea una droga que te haga dependiente, pero sí la necesidad de quitarte el dolor te lleva o te orilla a que la vuelvas a consumir. Entonces hay que tener cuidado nada más con ese detalle. ¿Sale? Gracias, profe. Ok. Bueno, ¿qué lo causa? Bueno, el infarto agudo miocardio, pues como tal, nosotros desde que nacemos desarrollamos algo que se llama ateroesclerosis. La ateroesclerosis no es otra cosa más que la formación de capas de grasa en las arterias. ¿De qué va a depender de que esta capa de grasa de las arterias se hagan cada vez más grandes o más pequeñas? Pues obviamente del estilo de vida de cada uno de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, comemos mucha grasa, no hacemos ejercicio, pues ténganlo por seguro que en edades tempranas vamos a tener problemas cardiovasculares, espasmos coronarios, que también es otra de las causas del infarto agudo de miocardio. Esto es por trastornos de la circulación y obviamente uno de los trastornos de la circulación lo puede proporcionar o lo puede provocar el uso de fármacos como la aspirina, efectivamente, ¿sale? Porque modifica completamente las características de la sangre. No es como dicen vulgarmente por ahí, la adelgaza la sangre, no, la sangre no adelgaza, ajá. Lo que hace es que se hace un poco más líquida, ajá, y obviamente pues hay cambios en la circulación sanguínea, por lo tanto el paciente llega a tener cambios vasculares importantes y obviamente el espasmo coronario. Embolia, pacientes que tienen trombosis venosa,
Recordemos que los trombos que se encuentran en las varices de nuestras extremidades inferiores, hay veces en que pueden migrar hacia el corazón y realizar una trombosis coronaria y finalmente llevar a cabo un síndrome coronario agudo que se complique hasta llegar al infarto agudo a miocardio. Ajá. Disección de una arteria coronaria, como vemos ahí, es una pequeña ruptura de la pared de las arterias y vamos a ver que la sangre se empieza a congestionar ahí hasta formar el taponcito que nosotros dijimos que se llama coágulo sanguíneo. Ajá. Ese es un trastorno muy común y también es muy doloroso por clínica en los pacientes que tienen este tipo de trastornos. Traumatismo craneoencefálico, ajá. Es muy común que hay veces en que nosotros escuchamos que dicen, híjole, se cayó, se pegó en la nuca y se desmayó, ¿no? Y se murió. O se desnucó, que es lo común que escuchamos, ¿no? Realmente lo que pasa es que el paciente tiene un traumatismo en región occipital. Recordemos que en la región occipital nosotros tenemos localizado el centro de respiración a través del bulbo raquídeo, ajá, y obviamente el paciente cae en paro cardiorrespiratorio y finalmente fallece, ¿no? Cuando hay obstrucción de la vía aérea, ¿a quién se le ha atorado alguna vez algún alimento en la garganta? A mí, profe. ¿Y cómo se siente? Se siente muy feo, ¿verdad? Ay, no, se siente horrible. Sientes incluso que la falta de aire, ajá, efectivamente, lo que dijimos hace ratito, ¿se acuerdan? La sensación inminente de muerte. ¿Por qué? Porque no está permitiendo la cantidad de oxígeno suficiente y si la célula cardíaca no recibe oxígeno, muy seguramente va a producir infarto agudo a miocardio. Accidentes por inmersión, que es muy común en algunas ocasiones, sobre todo en regiones costeras, ajá. Hemorragias severas, por eso les decía también, cuando nosotros tenemos heridas que pueden llegar ahí a tener nuestros pacientes, pues hay que tener cuidado porque estas mismas hemorragias no solo nos pueden llevar a un infarto agudo a miocardio como consecuencia, sino también nos pueden llevar a algunas otras arritmias que requieran incluso terapia eléctrica o que requieran otro tipo de tratamiento. Pacientes por electrocución, a lo mejor el ejemplo que pongo es muy drástico, pero sí pacientes que sufren electrocución, pues también son pacientes que llegan en infarto agudo a miocardio, en el peor de los casos, porque si bien les fue, no. Si mal les fue, pues vamos a ver que tenemos casos como el de la fotografía, que sí son muy, muy, muy aparatosos y pues de secuelas pues muy severas, ¿no? ¿Qué más lo va a causar? Bueno, pues todo nuestro estilo de vida que nosotros ya desarrollamos a lo largo de nuestra existencia. Tabaquismo. ¿Todos de aquí ustedes fuman? No. No se preocupen, están saliendo en video, pero no se preocupen. ¿O quiénes sí fuman? Yo. ¿Quién dijo yo? Mari Carmen. Mari Carmen, qué barbaridad. ¿Y cuántos cigarros fumas al día? Pues no es así como que fume mucho, pero a la semana pues sí me ando fumando unos 2 o 3 cigarros. No, hombre, o los que les dejas a la cajetilla más bien, ¿no? ¿Quién más fuma? Porque por fotos de perfil, pues les puedo decir que la mayoría tiene cara de fumadores. Yo no fumo, a pesar de que me veo así medio fumador, no fumo definitivamente. Es algo que nunca aprendí, se los juro, que lo intenté como 2 veces y nunca no lo logré hacer como dicen que se debe de hacer, o sea, no, realmente no. Y desde ahí, pues ya nunca me llamó la atención. Pero bueno, pacientes con obesidad, pacientes con hipertensión arterial, pacientes diabéticos que tienen a lo mejor trastornos metabólicos que nos van a condicionar una mayor disfunción sistémica y nos van a llevar al infarto agudo de miocardio. Ajá. Sedentarismo, ¿quiénes hacen ejercicio de todos ustedes? Yo. Ahora sí, ya todos bien saludables, ¿no?
Qué bárbaros, qué bárbaros. Bueno, no se preocupen. Pero sí, efectivamente, el sedentarismo pues es algo que nos lleva a un factor de riesgo importante y prevenirlo, ¿no? Nosotros sabemos que en la actualidad hay muchos de ustedes, no sé cómo se sientan en lo personal, pues yo tengo la fortuna de salir a trabajar todos los días, pero me imagino que la mayoría de ustedes por situaciones de la contingencia han tenido que estar encerrados o guardados, como decimos nosotros, en sus domicilios. No sé cómo se sientan en relación al estrés. ¿No se han sentido estresados? Sí, Sí, profe. Ok, sí, porque de alguna manera pues no tenemos como que la facilidad de hacer nuestra vida diaria, ¿no? Pacientes que tienen algún trastorno de obesidad que son prevenibles, acuérdense que todo esto puede ser prevenible y todos de aquí toman. yo sí. Sí, Sí. profe. ¡Qué barbaridad! Fanny, hasta lo escribe Fanny, yo sí, perfecto, no, bueno. Bueno, ¿qué les digo? Pues hay que cuidarse mucho. No hay que tomar mucho porque pues sí, también a largo plazo esto pues nos va condicionando más los cambios vasculares. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna queja, aclaración, sugerencia? ¿Vamos bien hasta aquí? Maestro, Adelante. ¿decir el nombre de los medicamentos para hacer la trombólisis? Ok, se los escribo por el chat para que no tengan ningún problema. Uno se llama Actilice y el otro se llama Metalice. Estos medicamentos se utilizan tanto para el tratamiento de pacientes con infarto agudo a miocardio como pacientes con trombosis pulmonar o también con evento vascular cerebral. Ajá. Lo que hacen estos medicamentos es disolver el coágulo sanguíneo y se utilizan en infusión intravenosa. Normalmente estos medicamentos, como les comento, sí tienen un costo muy elevado, aproximadamente se llevan 60,000 pesos entre los dos frascos que necesitan y se tienen que pasar en un lapso de 1 hora, para que puedas tener un efecto importante en el coágulo del paciente que está teniendo el infarto. Este medicamento se llama factor activador del plasminógeno humano. Es como ¿se acuerdan que dijimos que ahí había una proteína que se llama plasmina? La plasmina es precisamente la que va a hacer que la fibrina se transforme en ese coagulito sanguíneo, en esa gelatinita, en el coágulo finalmente. Entonces lo que hace este medicamento es evitar que ese fibrinógeno se transforme en fibrina para que no se forme el coágulo y disolver lo que ya se formó. Eso es lo que hace el medicamento en general. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, ya les apareció en el chat, ¿no? Actilice y Metalice, ya se los agregué. Sí, sí, aparece. Muy bien. ¿Alguna duda más con infarto agudo a miocardio? No, profe. Y también dijo que en ocasiones se les daba terapia eléctrica, ¿no? Ajá, la terapia eléctrica se da en casos de que, por ejemplo, tú tengas alguna arritmia cardíaca. Recordemos que lo que son los algoritmos de la AJA es la Asociación Americana del Corazón. Nosotros en todos los hospitales públicos y gobiernos estamos regulados por estas guías de práctica clínica. Nos dice que precisamente cuando tenemos algunas arritmias cardíacas podemos utilizar terapia eléctrica. Para eso utilizamos un instrumento biomédico que se llama desfibrilador. La mayoría de los hospitales de segundo nivel deben de tener por lo menos un desfibrilador, porque podemos llegar a tener taquicardias auriculares, podemos tener taquicardias ventriculares y bueno, este tipo de ritmos requieren que nosotros estemos realizando una descarga eléctrica para regresar a su ritmo cardíaco normal del paciente. Pero esto es en condiciones controladas,
Este es obviamente parte de lo que nosotros llamamos reanimación cardiopulmonar avanzada. En general es lo que nosotros realizamos en urgencias. Ustedes van en quinto cuatrimestre, ¿es correcto? Sí. Bueno, pues ya van a llegar a, si no me equivoco, es octavo cuatrimestre, cuando ahora sí pasen por mi módulo de urgencias. Yo afortunadamente voy a ser el titular de urgencias y ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con RCP. Y ahí en RCP es en donde vemos pues toda esta situación de arritmias cardíacas. Y lo mejor del caso es que pues ya vamos a tener oportunidad. Yo pienso que ya de aquí a que llegan a octavo cuatrimestre, pues ya podamos tener clases presenciales para poder realizar lo más didáctico todo esto. Uh-huh. Sí, profe. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda, algo que les haya llamado la atención de la clase del día de hoy. Yo tengo una duda, profe. A ver, adelante, Jocelyn. Lo que pasa es de que, bueno, yo conozco a una persona que no sé qué enfermedad tiene en el corazón, pero tiene problemas. Entonces ella tiene mi edad y ella quedó embarazada, pero ella no, como que no sube de peso, o sea, lo normal, ¿sabe? O sea, sí se le ve, bueno, los doctores le han dicho que pues tiene que comer bien y pues sí lo hace, pero ella no sube de peso. Entonces, no sé si el problema del corazón tenga que ver algo y si también puede tener problemas durante el parto. Bueno, en este caso el corazón sí no tendría gran relación con este problema, más bien pudiera ser algo metabólico y algo metabólico en relación con la tiroides. Recordemos que la tiroides es un órgano que nos va a regular muchas funciones metabólicas de nuestro cuerpo. De ahí que muchas personas, aunque tú veas que son bien glotones, comen y hacen todo lo posible por engordar y nada más no engordan, puede ser porque precisamente pueden tener algo que se llama hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad en la que la tiroides está segregando demasiadas, eh, o más bien está liberando demasiadas hormonas, ajá, para facilitar o acelerar el proceso metabólico de su cuerpo, de tal manera que come y aunque coma y aunque coma, su cuerpo inmediatamente lo degrada, pero en cuestión de minutos. Por lo tanto, no le permite aprovechar la gran cantidad de nutrientes que tiene su organismo. Ajá. Esa puede ser una de las causas por las que no tenga un aumento de peso significativo. Otra de las causas pudiera ser, pues, obviamente las propias condiciones del embarazo. Hay pacientes que no suben de peso necesariamente, no necesariamente tienen que ser súper obesas o muy gorditas, pero sí también puede ser parte de la misma fisiología del embarazo. El corazón, pues, como tal, ahí no tendría mayor inconveniente. Uh-huh. Pero entonces, por ejemplo, el problema que ella tiene, le puede traer consecuencias durante el parto. Sí, seguramente sí, porque lo más seguro es que, por ejemplo, por la complexión, a lo mejor si es delgada, pues tenga que incluso ser cesárea. Ajá. Entonces tenga que ser cesárea porque sí, evidentemente es un desgaste físico. No sé si alguien de aquí ya habrá tenido bebés, pero normalmente es el desgaste físico de una persona que tiene un parto eutóxico, es decir, un parto por vía vaginal es muy, muy, muy desgastante. Lo que nos platican realmente, pues nosotros como hombres, pues no vamos a saber de esto, ¿verdad? Pero finalmente la experiencia que tenemos en clínica y las pacientes que vemos, pues sí se ve que es una labor muy desgastante. Entonces, imagínate, si las condiciones físicas de tu paciente no son las favorables, pues entonces hay que evitarla para tener complicaciones. Incluso la misma constitución física del paciente, hay veces en que te dictamina la forma en que tiene que ser el tratamiento de tu embarazo. Ahí en ese caso, pues se puede programar para una cesárea. Uh-huh. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra duda? ¿O comentario en relación con la clase? ¿Qué les llamó la atención? Profe, yo tengo, Adelante, Irene. al momento de tomar la presión hay maestros que me dicen que se tiene que insuflar hasta 200, pero hay otros maestros que me han dicho que es poco a poco hasta que se escuche ahora sí que el primer sonido.
¿Las dos son la forma correcta o cuál sería? Mira, en el caso de los maestros que te dicen que tienes que insuflar hasta 200, yo no te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros vimos ahorita algo que se llama ateromas. Los ateromas, esas plaquitas de grasa que se acumulan en las arterias. En general, esto se acumula en todas las arterias, no nada más las del corazón. Entonces, acuérdate que donde tú colocas el brazalete para tomar la presión, también se pueden formar estos ateromas. Y si tú subes la presión del baumanómetro hasta 200, puedes tener el riesgo de que se desprenda una plaquita de ateroma, se forma un trombito, un coágulo y después por una sola toma de presión le llegues a generar un problema cardiovascular a tu paciente. Entonces, no se sube hasta 200, no hasta más. De hecho, si tú te das cuenta y si tú tienes tu baumanómetro, te vas a dar cuenta que viene una marquita muy específica en 140 o 150. Algunos los tienen incluso hasta 160. Y esto es hasta donde tú tienes que insuflar para tomar tu presión. Ajá. Porque si lo haces de más, te digo, tienes el riesgo de generar ese trombito que se desprenda de la placa de ateroma y obviamente si generas una complicación mayor. Lo ideal es que siempre lo tomes hasta 140, 160 no más, pero si tú tomas a lo mejor la presión y dices, híjoles, en 160 se escucha el ruido de Kortkov, entonces te vas 20 milímetros de mercurio más, te vas a 160, 180. Híjoles, en 180 lo sigo escuchando, me voy a 20 más, ya me voy a 180. Ajá. Híjoles, todavía lo sigo escuchando, me voy a 200. Me tengo que ir escalando de 20 en 20. No tengo que hacerlo bruscamente hasta 200, porque si no tengo ese riesgo de generar ese problema. ¿Sale? Gracias. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna situación que les haya llamado la atención de la clase a los demás? A Quetzali, buenos días, ¿qué le llamó la atención el día de hoy? Bueno, Gloria, buenos días, ¿qué le llamó la atención el día de hoy? Buenos días, profesor. Adelante. Pues me quedé reflexionando como muchas acciones que hacemos día a día sin pensar que pueden escalar a una enfermedad, o la seguimos haciendo, ¿no? O incluso sabiendo las consecuencias, y pues de ahí veo la importancia de la información que se le debe de dar al paciente, pues según con el paciente, ¿no? Porque podemos decir una cosa, pero pues la seguimos haciendo. Ok, muy bien. Jennifer, buenos días, ¿qué le pareció? ¿Cómo estuvo el día de hoy? A mí me llamó la atención. Imaginé tan caros. Híjoles, no le alcanzamos a escuchar muy bien, discúlpenos. Guadalupe Jiménez, ¿qué le pareció el día de hoy? ¿Cómo se siente? ¿Qué experiencia se lleva de la clase el día de hoy? Hola, profe, pues la verdad a mí siempre me ha llamado mucho la función del corazón y lo importante que es la manera en la que es para realizar la función fundamental que es mantener vivas a los seres humanos. Ok, muy bien. Karen Astivia, buenos días. Vane, buenos días. Hola maestro, buenos días. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué se lleva de la clase del día de hoy?
mucho la atención cómo es que el corazón realiza gran parte de los funcionamientos de nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Y de la enfermedad del infarto le llama la atención algo? Pues sí, también cómo es que tan rápido llegamos a un infarto. Así es, y sobre todo, ¿no? Las complicaciones que ya vimos que es en el estado de choque, que vamos a llegar a choque en algún momento determinado, pero por consecuencias de situaciones que se pueden prevenir. Así es que para que el día de hoy pues se lleven también esa parte de prevención del infarto. Sabemos que a lo mejor son pocas las bases que tenemos aún todavía, sin embargo pues ya tenemos como que la capacidad de determinar qué es bueno, qué es malo para el manejo del infarto. ¿Sale? Brenda González. Sí, adelante, Jaide, perdón. Ya que un paciente tuvo un infarto y pues logró salvarse, ¿qué sigue después de eso? Bueno. Pues, ¿hay riesgo otra vez o...? Sí, efectivamente, mira, la situación aquí es de que tu paciente ya tiene un problema cardiovascular de base, por lo tanto ya es cardiópata. El hecho de que sea cardiópata no significa que no va a tener complicaciones nuevas, al contrario, es más susceptible todavía de que se presente un infarto. Han escuchado, no sé si les ha tocado escuchar pacientes que dicen, es que yo ya tuve 3, 4 infartos, ¿no? A lo mejor fueron infartos muy pequeños, pero al final del día, pues la suma de 4 infartos es un riesgo muy, muy importante en un momento determinado, porque puede llegar a tener un infarto mucho más grande y finalmente fallezca. Hay pacientes que incluso en el primer infarto fallecen. Entonces esto pues sí a largo plazo va constituyendo un riesgo más importante de que se presenten una de dos, o un nuevo infarto o arritmias cardíacas. Ajá. Entonces ahí sí hay que poner mucha atención en el cuidado posparo. Es decir, ya después de que tuvo su infarto tu paciente, ¿qué tratamiento se va a llevar? Regularmente son antiarrítmicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, porque son pacientes que ya tienen trastornado muchas fases de su metabolismo. Entonces esa es la forma, digámoslo así, en las que les podemos ayudar a tener una mejor calidad de vida por más tiempo. ¿Sale? Muy bien. Fátima Maritza, buenos días. Buenos días, profe, ¿qué pasó? ¿Qué se lleva el día de hoy a clase, de la clase a tu conocimiento nuevo? ¿Qué le llamó la atención? Pues a mí siempre me ha gustado, bueno, me ha llamado mucho la atención lo del corazón. Y sí, pues sí me llevé mucho de que cómo está conformado, cómo debemos tomar la presión más que nada. O sea, yo no sabía que podíamos causarle eso a un paciente al momento de tomar la presión. Uh-huh. Sí. Algunos medicamentos. Sí, en general, pues todo lo de la parte bioquímica, ¿no? La parte biológica de nuestro corazón y bueno, siguen pasando los años y no dejan a mí de lo personal ni en lo particular de asombrarme todas las cosas que vemos. Y bueno, entonces, pues por parte mía de un servidor sería todo por el día de hoy. En un rato más les comparto el enlace de YouTube y les comparto también la presentación a través del grupo. No sé si pues alguna situación, todos vamos bien. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Perdón, es que tengo muchas fallas con mi internet. No se preocupe, adelante. Yo tenía una duda, ¿los medicamentos que dijo sirven para cualquier trombosis? No, yo les comentaba que de hecho únicamente están indicados para lo que es la tromboembolia pulmonar, lo que es el infarto agudo a miocardio y el evento vascular cerebral isquémico. Es para los únicos 3 casos en los que se van a utilizar. No se preocupe, no se van a utilizar en algunos otros trastornos como a lo mejor, no sé, se me puede ocurrir a mí trombosis venosa profunda en las piernas, ¿no? O sea, no se van a utilizar en esos casos. ¿Por qué? Porque son tratamientos que tienen un alto riesgo de desarrollar mucho sangrado.
Normalmente las varices pueden llegar a sangrar mucho. Entonces, si yo le introduzco este fármaco, pues la condiciona a que tenga un sangrado masivo, me llegue el choque hipovolémico y entonces sí lleguemos a otra complicación. Pero únicamente acuérdese que es tromboembolia pulmonar, infarto agudo a miocardio y evento vascular cerebral isquémico. Y ojo, porque también hay evento vascular cerebral hemorrágico. En ese caso también están contraindicados. Ojo, ahí sí no puedo poner ese medicamento porque sí, técnicamente si mi paciente no se muere por el sangrado de la cerebral, pues sí lo voy a matar por la hemorragia, definitivo. Uh-huh. Ah, ok. Bueno. Gracias. Uh-huh. Bueno, chicos, pues yo los dejo para que se puedan apurar a su próxima clase, pues que tengan una excelente mañana. ¿Habrá examen la próxima semana? Sí, la próxima semana es su examen para que se nos pongan a estudiar mucho, 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 mucho. En realidad no les fue tan mal en el pasado, pero sí tienen que mejorar para que no se vayan con calificaciones bajitas. ¿Será igual por plataforma? Es correcto, va a ser por plataforma. Uh-huh. Gracias, maestra. Gracias. Uh-huh. Bueno, pues hasta luego, chicos, que tengan un muy buen día. Igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, buen día.